García es docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República, también investigador, y con él hablaremos de Venezuela, tomando como punto de partida los acontecimientos más recientes, pero también lo que viene haciendo Uruguay al respecto. Roberto, bienvenido otra vez a Informe Capital. Antes fue por Guatemala, ahora por Venezuela. Muchísimas gracias. Como siempre es un placer estar acá. A propósito de los últimos sucesos de hoy vinculados a la situación de Venezuela, va el siguiente resumen. La semana empezó con la profundización del enfrentamiento entre Nicolás Maduro y varios países de la Unión Europea. Contrariamente a la voluntad de dichos estados, el presidente de Venezuela no convocó a elecciones. Vencido un plazo impuesto desde el viejo continente, los países involucrados en el ultimátum comenzaron a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, siguiendo los pasos de la mayoría de las naciones latinoamericanas vinculadas al Grupo de Lima y de Estados Unidos. En paralelo y en conjunto con Uruguay, este jueves, la Unión Europea será anfitriona en la primera reunión del Grupo de Contacto creado para generar condiciones que abran un diálogo en Venezuela, que se desarrollará en Montevideo e integrará a 13 países, entre los que se cuenta México. Uruguayos y mexicanos se distancian de la mayoría regional que reconoce a Guaidó y se declaran neutrales. La Unión Europea, por su parte, evita reproducir como bloque el reconocimiento al referente opositor venezolano ya realizado por alguno de los países miembros, pero, a la vez, le pone plazos a Maduro que la distancian de la neutralidad uruguayo-mexicana. Es posible que el Grupo de Contacto genere acuerdos mínimos que permitan avanzar hacia una instancia de diálogo, y si así fuera, ¿qué margen hay para que el oficialismo y la oposición de Venezuela acepten sentarse a conversar en medio de la actual polarización? Roberto, antes de centrarnos en lo que viene haciendo Uruguay, en la postura oficial uruguaya, me interesa que nos des tu primera lectura de los hechos más recientes con los que abríamos, empezando por lo que pasó hoy temprano, este resumen con respecto a Venezuela y el reconocimiento o no a Maduro o a Guaidó de algunos países, en este caso de Europa. ¿Qué importancia le das a lo que hicieron hoy España, Reino Unido, Alemania y Francia cuando, vencido ese plazo impuesto, porque no fue una cuestión acordada de 8 días, dijeron hoy, para nosotros, el presidente encargado es formalmente desde este lunes Guaidó? Bueno, eso forma parte del aislamiento internacional y del cerco en contra del gobierno de Venezuela y que forma parte a su vez de la presión de los Estados Unidos. Yo siento que asistimos a una especie de unilateralismo injerencista que se ha intensificado en el último tiempo, que forma parte del proceder histórico de los Estados Unidos hacia la región, aquello de la doctrina Monroe, que en enero del año pasado volvió a reivindicarse. ¿Cómo lo podemos rápidamente explicar para quien no sabe qué es la doctrina Monroe? Bueno, esa concepción a inicios del siglo XIX, en 1823, que forma parte de un discurso del entonces presidente de los Estados Unidos, James Monroe, donde proclamó que América era una zona para los americanos, ¿no? Entonces, eso se ha resignificado a lo largo de toda la historia y ha servido para legitimar miles de intervenciones de Estados Unidos, sobre todo en América Latina. Y entonces uno tiene la sensación, por el conjunto de funcionarios y por conocer el patrón histórico de lo que es el intervencionismo y la manera de concebir a los latinoamericanos por parte de Estados Unidos, de que esto es una ofensiva ya definitivamente abierta, ¿sí? Porque hemos conocido a lo largo de la historia numerosas intervenciones de Estados Unidos en contra de procesos democráticos la mayoría de las veces. Ahora, en este caso, y a diferencia de lo que hemos hecho los historiadores, que vamos a los archivos, tratamos de mirar al pasado, tratamos de encontrar las agendas, ¿tá? Y para eso hurgamos en los archivos y en los documentos históricos, que muchas veces no contienen sino sugerencias de esas prácticas intervencionistas, uno lo mira a través de videos, claro. A través de las redes sociales, es público, hasta hay olvidos, intencionales o no, el envío de 5.000 tropas a Colombia, ¿no? Entonces asistimos a un unilateralismo injerencista abierto y despiadado que se ha intensificado en los últimos meses y uno tiene la sensación de que el escenario regional es el más proclive para esa intensificación. Duque en Colombia, Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina, Piñera en Chile, parece la mesa servida en torno al acompañamiento a esa intervención de Estados Unidos. Para acercarnos a la postura de Uruguay, que es lo que nos interesa profundizar o ver más en profundidad contigo, quiero pasar por Europa, en este caso por la Unión Europea, porque capaz que el término no es el correcto técnicamente, pero creo que se entiende igual la idea. Uno nota cierto doble juego. Por un lado, la Unión Europea, a través de su alta representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, que se acerca a México y Uruguay,
que es coanfitriona con Uruguay en Montevideo este jueves de un encuentro ministerial. Por otro lado, algunos de los mismos países que van a estar en ese encuentro hoy unilateralmente reconocen a Guaidó. Entonces, ¿con qué nos quedamos de ese esquema? Bueno, de que hay múltiples agendas, ¿no? Yo tengo la impresión, pero los historiadores no hacemos futuro, tengo la impresión de que, y temo, como latinoamericano, como profesor universitario latinoamericano, temo de que se esté apurando el tranco para una intervención militar con carácter humanitario, porque siempre han sucedido así las intervenciones, y que pueda suceder inminentemente en estos días, incluso para hacer fracasar la reunión de mediación aquí, que va a tener aquí lugar aquí en Uruguay. Ajá, esta misma semana, es decir, vos estás atento minuto a minuto por lo que nos decís. Bueno, yo tengo esa impresión, porque hay precedentes históricos que nos sirven como antecedentes, y hay un montón de evidencias bueno, que contribuyen a ello. O sea, el hecho de que Colombia sea utilizado como una plataforma para el envío de la ayuda humanitaria, ¿cómo va a reaccionar el gobierno venezolano? ¿No? O sea, porque eso es, no se debe permitir. Y si reacciona, porque de hecho se está buscando la reacción, bueno, eso significaría el pretexto para la intervención humanitaria. Pero Martín, a lo largo de toda la historia, por ejemplo, Honduras u otros países en América Latina siempre han servido como plataforma para intervenir en algún otro país, para crear las condiciones necesarias para justificar en un marco internacional más amplio una intervención. Entonces, no sorprendería que la Colombia de Duque, bueno, un país que cosecha el récord de asesinatos de líderes sociales, sí, bueno, se preste precisamente a un juego de esto. Porque precisamente hay un doble o triple juego, ¿sí? Una cosa es la política exterior de los Estados Unidos. Pero otra cosa, y también muy importante, que lo hemos visto permanentemente en los archivos históricos, en la experiencia acumulada que yo trato de volcar en esa nota de Brecha, es que el imperialismo puede pensar globalmente, pero debe actuar en función de las coordenadas regionales y de los actores locales. Entonces, bueno, estos líderes o estos nuevos presidentes o esta nueva derecha latinoamericana, sin lugar a dudas está integrándose, ¿sí?, a una acción unilateral que tiene muchos riesgos para los gobernantes latinoamericanos. Quedar expuestos ante un gobernante como Trump, que está acicateado interna y externamente, cuestionado, salió electo con menos votos que su contrincante, muchos de sus asesores, bueno, han debido renunciar, y bueno, más todo lo que significa la figura y el rechazo global que representa Donald Trump. Mencionaste recién una nota en Brecha, nota escrita por vos, que se publicó en el último número del viernes pasado. En esa nota hablas de la postura uruguaya. Me quedo con lo que decías de que no descartás el escenario de la intervención, inclusive por estas horas y en estos días. Entonces, ante ese escenario, el ejercicio uruguayo de llamar a un diálogo, primero con México, después obteniendo esta adhesión, aunque con un tono distinto, corporativa, de la Unión Europea como bloque, ¿qué fuerza puede tener? El Uruguay tiene una espalda ancha en ese sentido, más allá de nuestro tamaño, y yo creo que muy dignamente estamos siguiendo con una tradición histórica, y por eso escribí la nota, o sea, porque en buena medida está ambientada en lo que son las clases y, bueno, y las experiencias de trabajo, tanto mías como de muchos otros colegas. Es decir, tratamos de pensar las cosas que se manifiestan en la actualidad con una cabecita de larga duración, ¿no? O sea, una mirada de largo plazo. Y el objetivo de la nota es descentrarla de lo que es la campaña electoral. Porque, o sea, el Uruguay ha sido internacionales, ha sido sede de reuniones internacionales en el marco de la OEA o en otros escenarios muy importantes. Entonces, creo yo que es importante quitarle un poco el tono político y reivindicar lo que es una tradición histórica que precisamente a la cual contribuyeron los partidos tradicionales, ¿no? Tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional. Y entonces a mí me parecía que eso de decir, bueno, es una posición vergonzosa, es un relato que no encuentra evidencia empírica y no encuentra sustrato histórico, ¿no? Y entonces lo que traté es, en un pequeño espacio, decir, bueno, acá tenemos un antecedente fuerte en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde un dirigente del Partido Herrerista, en el marco no de un gobierno del Frente Amplio, sino un gobierno del Partido Nacional, ante una intervención
repito, siempre humanitaria de Estados Unidos, se jugó en un organismo global ¿De qué año denunciando. hablamos? Año 1965. La intervención era en... República Dominicana, y en ese momento Uruguay integraba por primera vez el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bien, y el representante uruguayo blanco era... Carlos María Velázquez, afín al herrerismo, un diplomático de excelsa trayectoria, muy cercano a Héctor Grosses Piel. ¿tá? Y bueno, la verdad que cuando escuché al representante uruguayo en la actualidad, pues era como dictar un poco la clase que yo dicto sobre la intervención de Estados Unidos a República Dominicana en 1965. O sea, era un paralelismo muy importante, y las reacciones, bueno, me llevaron a tratar de jugar un poco pensando históricamente esa tradición. El Uruguay como país pequeño no ha tenido otra que el respeto precisamente al principio de no intervención. Dicho sea de paso, una postilla, el principio de no intervención, ¿sí?, fue aceptado en una conferencia en 1933 acá en Montevideo. Y por otra parte, ¿sí?, en 1933 había llegado a una situación de hastío respecto a lo que era el intervencionismo de Estados Unidos en Centroamérica y en el Caribe. Y en 1933 aquí en Montevideo costó muchísimo que Estados Unidos mejor dicho, firmara el acta por medio de la cual decía que iba a respetar ese principio de no intervención. Ahora, más allá de los principios que Uruguay ha defendido históricamente, que entendés que guardan relación con la postura de este gobierno en este momento, más allá de los cambios de los partidos en el poder. El proceso político venezolano, ¿no? Lo que pasó en 2015 después de la Asamblea Legislativa o de la elección de la Asamblea Legislativa, que termina con un año y pico después el impulso a una constituyente que le quita los poderes definitivamente a ese parlamento dominado por la oposición, la última elección presidencial con Maduro compitiendo contra una oposición que no tenía a sus principales candidatos. No colabora con el aislacionismo de Venezuela, no le da excusas a los que sustentan posturas que pueden terminar en la intervención. Por supuesto que sí, Martín. Ahora te lo digo, yo como historiador que se dedica precisamente al pasado latinoamericano, no puedo dejar de decirte, ese es un tema de los venezolanos. O sea, y a mí me resulta, yo sigo la prensa, tengo amigos a un bando y a otro, pero he leído bastante de la historia de Venezuela, y no es novedoso, es un país con una débil institucionalidad, con escasas condiciones de estatidad. Entonces, en un marco de mucho más larga duración, no es sorprendente este tipo de expresiones que para nosotros del Uruguay, bueno, si nos apuramos decimos eso es antidemocrático. Ahora hay ambigüedades también, ¿no? Es la misma Venezuela que le abrió la puerta a muchísimo exiliado sudamericano cuando toda América ardía, o casi toda, en los 70s. Exacto. O sea, a mí me duele mucho Venezuela o me duele mucho México, porque es otra de las cosas que quedó trunca de repente en la nota por falta de espacio. Estos mismos líderes y gobernantes latinoamericanos, salvo Vázquez o Evo Morales de repente en la actualidad, son los mismos que han hecho silencio ante la gran cantidad de niños en la frontera con Estados Unidos, fundamentalmente centroamericanos, algunos de ellos muertos, en condiciones de extrema vulnerabilidad, y los que han hecho silencio con otro país que ha sido acicateado y atacado constantemente, como México, ¿no?, con el tema del muro y otras cosas más. Entonces, es como que la cuestión de los derechos humanos pareciera que fuera hemipléjica, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí en lo personal me duele mucho lo que está aconteciendo, pero a su vez la experiencia histórica indica que jamás una intervención extranjera y jamás una intervención de los Estados Unidos en América Latina legó algo positivo para la democracia, que eso me parece que es lo que muchas veces los dirigentes políticos no piensan. O sea, porque, a ver, se invade Venezuela, se interviene en Venezuela, ¿y cómo se reconstruye el Estado? ¿Cómo se reconstruye la institucionalidad? ¿Quiénes son los que pierden? O sea, porque descentremos lo de la figura de Maduro y, como dicen, y su camarilla, ¿no? O sea, eso no es realmente importante. Hay una situación económica y social muy vulnerable. ¿Y quién piensa por esa gente? Millones de personas. Pero por otra parte, América Latina es la zona más, es el continente de más redistribución regresiva del ingreso. ¿Tá? O sea que Venezuela no es un caso aislado. Pensemos en Honduras, o en Guatemala, en El Salvador, en Brasil, ¿no? O sea, o en Paraguay, por ejemplo. No es muy diferente. Entonces, es como que nos ocupamos mucho de un país y no debatimos de repente las condiciones de los derechos humanos en otros países. Ahora, hay hoy en América Latina una situación humanitaria comparable con la de un país que dicen pierde un 50% del PBI en un corto lapso de años
y empieza a tener dificultades vinculadas con medicinas, alimentación en un sentido básico. ¿Entendés que hay otros lugares en los que hoy se den situaciones parecidas? Y por ejemplo, en el caso de El Salvador, Honduras o Guatemala, es una máquina de generar vulnerabilidad social y es una máquina de enviar migrantes rumbo hacia los Estados Unidos, ¿no? En el caso de Colombia también ni que hablar. Sin lugar a dudas, entiendo yo de que no ha habido un manejo por parte del gobierno de Nicolás Maduro eficiente o un manejo racional de la economía. Pero, a ver, después de repente, dentro de 20 o 30 años, conoceremos los documentos por medio de los cuales podremos verificar la presión económica indudable que hay en contra de Venezuela. Porque, por ejemplo, en el caso de Goulart en Brasil, antes del golpe, bueno... El golpe del 64. El golpe del 64 es una presión brutal en los últimos 2 años. En el caso de Allende en 1973 y el golpe de los camioneros, en el caso de Guatemala. Entonces, o sea, hay que equilibrar las posturas. Lo que sí debe, me parece, quedar claro, y es lo que la evidencia histórica contribuye a formarnos opinión en ese sentido, que nunca una intervención extranjera determinó, ¿sí?, que los países hayan retomado la senda, por ejemplo, del desarrollo o el cuidado de la democracia. Ahora, Roberto, ya en el tramo final de la entrevista, si el camino es el diálogo, si se puede depositar alguna expectativa en lo que tratan de generar Uruguay, México, la Unión Europea, lo que pueda pasar en Montevideo, en algún momento deberían quienes hoy se enfrentan en el, digamos, panorama interno venezolano aceptarse a sentar, y debería haber algo transable, porque es lo que tiene toda negociación. ¿Te imaginás en el corto plazo un acercamiento que permita pensar en algo así? Estoy lejos de quienes toman decisiones en ese sentido. O sea, soy un profesor universitario. Pero seguís los asuntos con mucha atención. Sí, sí. Me resulta como muy difícil. Yo tengo la esperanza de que sí, o sea, porque tengo confianza en los diplomáticos uruguayos y mexicanos que si por algo están convocando a reuniones de este tipo es porque, bueno, alguna llamita de esperanza hay. Lo que me temo es del unilateralismo de los Estados Unidos. Eso sí, me genera mucho temor porque, bueno, las evidencias son públicas, los videos. O sea, el otro día, la semana pasada, el vicepresidente de los Estados Unidos, o sea, y sus asesores, Mike Pompeo, Elliot Abrams, bueno, son gente dura, son halcones y son intervencionistas e injerencistas, y dijeron que este es el inicio, que después siguen otros procesos. Y eso está muy relacionado con lo que, por ejemplo, viene manifestando Jair Bolsonaro, el fin de la izquierda en América Latina. Entonces es como muy difícil disociar una cosa de la otra. Tengo 2 temas pendientes de pregunta y muy poco tiempo. Ante un escenario de unilateralismo, como decís, de Estados Unidos, que de repente se corte solo y esté dispuesto a iniciar una acción en territorio venezolano, ¿qué contrapeso pueden tener fuerzas o potencias como China en primer lugar, eventualmente como Rusia, la propia Unión Europea? En ese escenario, ¿pensás que pueden desempeñar un rol de freno? No. Yo creo que hay que ir en busca de un nuevo internacionalismo, porque detrás de todo esto también está China y Rusia. O sea, hay un interés geopolítico más allá de desde otro lugar, trasero, desde otro lugar, ¿no? Pero por momentos uno asiste a un revival terrorífico de la Guerra Fría. Pero yo tiendo a pensar de que en este escenario, en la actualidad, ni China ni Rusia van a jugar militarmente para defender... ¿Porque no es un patio cercano, digamos? Y porque el fatalismo geográfico ha incidido siempre a lo largo de la historia en las relaciones internacionales. Pensemos en la crisis de los misiles. O sea, que se solucionó entre Rusia, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en desmedro de Cuba. Los cubanos, bueno, los rusos siempre dijeron que no iban a pelear por una isla en el Mar Caribe, ¿no? Yo tiendo a pensar eso, ¿no? Ahora, lo que... Vuelvo a insistir, o sea, el papel de Uruguay y México es un papel no solo muy importante, sino digno, tratando de salvar quizás la última esperanza de un proceso de reconciliación donde ambas partes van a tener no solo que sentarse a dialogar, sino ceder posiciones. Ahora, la última cuestión que quiero decir, esto marca un precedente peligrosísimo. O sea, ¿desde cuándo alguien se autoproclama presidente con 97.000 votos? O sea, ¿no? Que fue lo que sacó Guaidó cuando lo eligieron parlamentario, decimos. Exactamente. Lo último que te pregunto, Roberto, que tiene que ver con la mirada uruguaya a la cuestión, porque también, yo te lo decía fuera de cámaras, da la sensación de que hay
una disputa entre distintos actores de nuestro país, diplomáticos, políticos, oficialistas, opositores, con respecto a cuál es la línea tradicional de la Cancillería de nuestro país. Entonces vos defendés una o tenés una visión, pero por ejemplo, por nombrar a alguien de la oposición que en los últimos tiempos ha recuperado voz y aparte fue 2 veces presidente, Julio María Sanguinetti tuiteó la semana pasada que no tiene sentido la neutralidad uruguaya y por ende también la mexicana, aunque él hablaba de su país que es el Uruguay. ¿Qué lectura haces de las reacciones opositoras? Bueno, para mí tiene total sentido y encuentra, como lo traté de mencionar en esa nota de Brecha, bueno, total sentido y creo yo que cuadra con la tradición histórica del Estado uruguayo que construyeron los partidos tradicionales, dicho sea de paso, el respeto al principio de no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la defensa de la soberanía, no voy a decir el antiimperialismo, pero sí esas corrientes que son clásicas y muy caras y muy dignas de nuestra historia diplomática internacional. Dicho sea de paso, la audiencia debe saber que carecemos de trabajos monográficos acerca de nuestra historia internacional. ¿Ah, sí? Claro, a diferencia de Argentina, Brasil, Chile, etcétera, tenemos muy escasos trabajos. Cuando digo trabajos, trabajos de investigación. ¿Deuda de la academia ahí? Deuda de la academia, deuda de lo que es una falta de recursos humanos y fondos para investigar. También política, entonces. Exactamente. Gracias, Roberto, por este rato para TV Ciudad. Gran gusto, Martín. Hasta la próxima.